Muy buenos días. Qué bendición poder estar aquí con todos ustedes aquí en vivo y los que van a ver esta grabación. Estamos en nuestro curso de Discipulado 1, las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Estamos en la segunda lección de nuestro curso. Empezamos el lunes, hoy es miércoles y vamos a seguir adelante con nuestro curso. Hoy especialmente vamos a hablar de lo que son las dos enseñanzas principales de la Biblia, la ley y el evangelio, y vamos a profundizarnos un poco en lo que es la ley, los tres usos de la ley, el propósito principal de la ley, y también vamos a ver qué tiene que ver nuestro Salvador Jesucristo con la ley de Dios. Hay mucho de qué hablar, entonces vamos a empezar con una oración. Oremos. Padre misericordioso, nos has dado tu ley y tu evangelio para nuestra salvación. Enséñanos a usar estas dos enseñanzas correctamente y a aplicarlas a nuestras vidas y a las vidas de nuestro alrededor para que la gloria sea tuya. Enséñanos a ver nuestros pecados para que veamos más claramente a Jesús. Muéstranos nuestro pecado y muéstranos nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, ok. Y en la lección 2 vamos a tratar, con el poder de Dios, cumplir tres objetivos. En primer lugar, vamos a querer entender el significado práctico de los tres tipos de las leyes de la Biblia. En segundo lugar, vamos a explicar las dos enseñanzas principales de la Biblia y el propósito principal de la ley de Dios. Y vamos a explicar la importancia de la obediencia activa y pasiva de Jesucristo a toda la ley de Dios. Bien, entonces, antes de seguir adelante, vamos a saludar a unas personas que están conectándose. A Guido. Guido, buenos días, bienvenido de nuevo. Buenos días, pastor, ¿cómo está? Dios lo bendiga, hermanos. Gracias, Guido. Igualmente es un placer estar aquí. Y también saludamos a Manuel, pero no tiene audio todavía. Entonces, Manuel está aquí con nosotros. Ahora, Manuel, buenos días, bienvenido. Manuel, ¿me escucha? Buenos días, bienvenido. Pastor, buenos días. Muy bien. Bueno, un placer, Manuel. Un placer estar aquí con todos ustedes. Seguimos adelante. El video de hoy, bueno, está lleno de cosas, ¿verdad? Lleno de enseñanza, con muchos conceptos y ya muchas cosas del pastor Luis Acosta, muchas cosas de que hablar. Entonces, vamos a repasarlo bien, unos conceptos profundos. Entonces, si tienen preguntas o dudas sobre estos conceptos, aquí estamos para contestarlas en la clase en vivo. Entonces, vamos a poner las preguntas aquí en la pantalla, vamos a contestarlas. Pero si existen otras dudas, abren mi micrófono, levantan la mano para decirme y podemos hablar un poco más, porque son cosas profundas que tenemos aquí, mucho contenido en el video de hoy. Vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Cuáles son los tres tipos de leyes que encontramos en la Biblia? Tres tipos de leyes. Le doy la palabra a usted, Rocío, por favor. La ley civil, ley ceremonial y ley moral. Bien, muchas gracias, Rocío. Entonces, cuando hablamos de estos tres tipos de leyes, aquí tenemos mucho allá en la pantalla, ¿verdad? La ley civil. Entonces, Dios le da a los israelitas instrucciones, reglas, leyes de cómo manejar su gobierno, de acciones militares, de cómo juzgar entre personas, de derechos de propiedad y de muchas otras cosas. Un ejemplo, Deuteronomio 17, 14 a 20, pero hay muchos ejemplos de estas leyes civiles. Y
Eso es lo que Dios decía a los israelitas. Y en la lección pasada, en el video, hoy vamos a enfatizar este punto de nuevo. Es importante leer la Biblia en su contexto. Eso fueron leyes para ellos en su tiempo. Y recordamos la historia de la Biblia y su propósito principal de que hablamos en la primera lección. El propósito de la Biblia es mostrarnos cómo Dios nos salva. Entonces, aún en las leyes civiles que aplican a los israelitas y no a nosotros, hay cosas que podemos aprender de nuestro Salvador. Porque Dios, miles de años, 2000 años antes de Cristo, cuando le dio la ley a Moisés y a los israelitas por medio de él, Dios le estaba mostrando que iba a ser una nación elegida, no para ser unas personas más amadas por Dios, sino para llevar tras los años la promesa de Dios, para llevar su promesa. Dios iba a poner su promesa en esta nación. Entonces, por eso él necesitaba, para cumplir su plan, un estado separado, un estado organizado. Entonces Dios le dio a ellos muchas leyes muy específicas, leyes civiles, pero fue para tener una nación para poder guardar su promesa y cumplir su promesa siglos después. Bien, también, como nos mencionó Rocío, hay leyes ceremoniales que regían la adoración de los israelitas. Levítico 16 es un ejemplo, es el día de expiación. Es una fiesta especial donde sacrificaron un animal para mostrar el sacrificio que iba a venir. Señalaba a Cristo, ¿verdad? Otra vez, no aplican a nosotros estas leyes. Ahí hay muchas sobre la vestidura de los sacerdotes, sobre los sacrificios, sobre el tabernáculo y después el templo. Todas esas cosas que no aplican a nosotros, no tenemos que cumplirlas hoy en día. Y en un momento vamos a decir por qué. No es porque sería muy pesado sacrificar tantos animales y no aceptado en nuestra sociedad. Eso no es por qué no sacrificamos animales hoy en día. Vamos a decir por qué. Pero después hablamos un poco de la ley moral. Es lo que Dios quiere para todas las personas de todos los tiempos. En Éxodo 20 vemos los 10 mandamientos que generalmente son ley moral. Es el deseo, la voluntad de Dios para nuestras vidas, lo que Dios manda para nosotros todavía hoy en día y para todas las personas. Una pregunta importante, ¿cómo sabemos cuál es cuál? ¿Cómo sabemos que si no tenemos que ofrecer animales en nuestros templos hoy en día, pero sí es la voluntad de Dios que no matemos a nuestro vecino? Bueno, las dos cosas están en la ley de Dios, ¿verdad? Habla del sacrificio de animales y habla de no matar a nuestro vecino. ¿Cómo sabemos? Y otra vez usamos toda la Biblia. Y si algo aparece en el Antiguo Testamento, checamos lo que dice en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nos dice, por ejemplo, en Colosenses 2, 16 y 17, que las cosas como los sacrificios de animales y los días especiales fueron sombra de lo que iba de venir, sobre de Jesucristo, ¿verdad? Se puede ver también en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, que habla de los sacrificios, y Jesucristo es un sacrificio para siempre, no necesitamos sacrificar más animales. Entonces el Nuevo Testamento nos ayuda a ver que estas cosas no son para nosotros, fueron para ellos en su tiempo. También el Nuevo Testamento nos ayuda con la ley moral, saber qué es la voluntad de Dios que guardamos. Nosotros todavía hoy en día lo que dice sobre el matrimonio, por ejemplo, que no cometemos el adulterio todavía hoy en día.
es la voluntad de Dios, tanto para ellos como para nosotros hoy en día. Sobre los 3 tipos de la ley, ¿tienen preguntas o dudas? Sé que es mucho, ¿verdad? Y hay mucho de que pudiéramos hablar, pero son 3 tipos de la ley y más adelante vamos a hablar de los 3 usos de la ley, que son distintos, pero esos son los 3 tipos de la ley. ¿Preguntas o dudas? Ok, todo entendido. Muy bien. Seguimos adelante. Entonces, ahora vamos a hablar de los 3 propósitos o 3 usos de la ley de Dios. ¿Cuáles son los 3 propósitos o 3 usos de la ley? En el video decía del espejo, la guía y el freno. Muchas gracias, Kemer. Muchas gracias. Sí, son los 3 usos de la ley. El espejo nos muestra nuestros pecados, ¿verdad? Entonces la Biblia muestra nuestros pecados. También habla del freno. En un momento vamos a ver un pasaje que habla de la ley como espejo, pero habla también de freno. No vamos a hablar mucho de de esto, pero hay amenazas en las escrituras, ¿verdad? Amenazas de castigo. Y eso es para frenar, para que la sociedad no se caiga en caos completo. Entonces hay amenazas y unas de estas leyes son leyes escritas en Romanos 2, versículos 14 y 15. También habla de la ley escrita en el corazón, lo que llamamos la conciencia. Entonces nosotros también hablamos de la ley de la conciencia que frena la sociedad para que no haya un caos completo en nuestro mundo, aunque el mundo es caído. También, como nos dijo Kemer, hablamos de la ley como guía. Esto es especialmente para los creyentes que buscan agradecerle a Dios. Entonces, vamos a ver que la ley nunca nos salva, ¿verdad? Tenemos un Salvador, pero no es el cumplir la ley no es nuestra manera de salvarnos, según la Biblia. Pero ya que somos creyentes, vamos a querer hacer la voluntad de Dios porque Él nos ha salvado y usamos la ley ahora en otra manera, como guía, como saber cómo agradecer a nuestro Salvador. Entonces usamos la ley como guía, nos muestra qué Dios quiere para que podamos agradecerle a Él, quien nos salvó. Entonces tenemos esos 3 usos o 3 propósitos de la ley. ¿Preguntas o dudas o comentarios o aportes? Mientras que piensan en sus comentarios, le voy a dar la bienvenida a Mercedes. Mercedes, buenos días. Buenos Bienvenida. días, profe, ¿cómo está usted? ¿Está bien? ¿Cómo Todo están muy todos? bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Me alegro bastante. Encantado, Mercedes. Muy bien. Ok, ahora ya han tenido un poco de tiempo para contemplar los 3 usos de la ley. ¿Algo más que decir, Marta, Francisco, Manuel, Álvaro, Leonardo? ¿Todo bien? Muy bien, ok. Álvaro, ¿todo bien? Sí, profesor, todo bien, está claro, muy explicado. Por ejemplo, que como bien comenta usted acerca de la guía, la Biblia es nuestra guía para que nosotros caminemos con ella. Ella es la que nos va a mostrar realmente el camino a seguir con Jesús. O sea que si leemos nosotros la palabra de Dios, ella será nuestra guía, ella será nuestra luz, es la que nos va a mostrar siempre a ese camino de perfección. Muy bonito de la enseñanza, profesores, y muy explicada. Gracias. Bien, gracias, Álvaro. Y vamos a hablar un poco más de esta guía. Bueno, sabemos que no es nuestra salvación, ¿verdad? Seguir la guía de la ley. Nuestra salvación es Jesucristo, ¿verdad? Por eso vino Él. Pero sí es una guía luz a nuestros pies para saber cómo seguir la voluntad de Dios por agradecimiento, por querer hacerlo ahora, no como cosa pesada, sino para
darle gloria a el que nos salvó. Gracias, Álvaro. ¿Algo más? Seguimos adelante entonces. Otra pregunta. Entonces ya hemos hablado de 3 propósitos de la ley, pero Romanos 3:20 nos dice cuál es el propósito principal de la ley. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cuál es el propósito principal de la ley? Le doy la palabra a usted, Leonardo, por favor. Mostrando la gran necesidad que tenemos de salvación para nosotros. Excelente, muy bien. Entonces, Romanos 3:20, lo voy a leer aquí para enfatizarlo. Espero que ya hayan leído el pasaje, pero es un pasaje muy clave en el entendimiento del uso principal de la ley. Romanos 3:20, y en su contexto vemos que está hablando a personas que tal vez pensaban que ya habían cumplido con todo lo que Dios quería. Y él dice, después de decir, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo, y decir, todos se desviaron, a unos se han corrompido. Después de decir todo esto, viene a la conclusión, hablando del uso de la ley, en el versículo 20. Él dice, nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. Nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. Entonces, no podemos justificarnos por hacer las cosas que la ley exige. Pues la ley sirve para reconocer el pecado. Es el espejo de que hablamos y lo que nos dijo también Leonardo, que nos muestra el pecado y así nuestra gran necesidad de un Salvador. Es tan importante ese concepto. La ley como espejo es el propósito principal. Sí, la ley también es guía, sí, la ley también es freno, pero cuando la Biblia habla de su uso principal o de su primer uso, habla de la ley como espejo, que nos muestra el problema que tenemos, que nos señala que no hay esperanza en nuestras acciones, en nuestro cumplimiento de la ley. Sobre este concepto, sobre el propósito principal, ¿hay aportes o preguntas, dudas? Adelante, entonces. Perdón, Sí, Kemer. perdón, profesor. Creo que, o sea, lo que yo entendí del video sobre eso, que dice, para mí, la ley de Dios sirve para reconocer el pecado. Uh-huh. ¿Sería ese un propósito principal? Sí, bien, exactamente. Tal como lo dijo usted, Kemer, exactamente. Gracias, profesor. Profe, hay unas personas que dicen que no tenemos que ver el Viejo Testamento porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero tenemos que ver todo que el Señor dejó antes que él viniera, de venir nuestro Señor Jesucristo, para poder entender bien por qué estamos actualmente bajo la gracia y por qué la ley es importante. También hay que cumplir ciertos tipos de leyes, porque hay gente que no se sujeta ni a las leyes terrenales y hay que sujetarse a las leyes terrenales. Porque si yo soy evangélico, yo hago lo que yo quiera porque yo estoy sujeto al Señor y no es así. Sí, y gracias, Leonardo. Y en un momento vamos a ver esto, que no es así. Hay dos enseñanzas principales, pero no es como si fuera el Antiguo Testamento 100% ley y el Nuevo Testamento 100% evangelio. Tenemos evangelio. Juntos. Sí, exactamente. Van juntos desde el principio. Un ejemplo sería la historia de la caída del pecado en Génesis capítulo 3. Hay ley. Dios muestra el pecado a Adán y Eva allá en el jardín, en el huerto, ¿verdad? Muestra su pecado. Entonces hay ley. Nos muestra también nuestro propio pecado a pensar en nuestras vidas. Sí. Pero también hay evangelio porque Dios en versículo 15 de este capítulo promete en una manera sencilla que iba a venir un descendiente de la mujer para destruir la obra del diablo, ¿verdad? Entonces es evangelio desde el principio de la Biblia. Entonces no es como si fuera el Antiguo Testamento ley y el Nuevo
evangelio. También vamos a ver que hay ley en el Nuevo Testamento. Dios nos muestra qué debemos hacer para cumplir su voluntad. Y eso es ley de Dios. Entonces, hay muy buen uso de ley en nuestras vidas todavía, porque nosotros todavía tenemos una parte de nosotros que tiene que ver diariamente nuestro pecado, porque cada día queremos recordar la gran necesidad que tenemos de un Salvador. Bien, ok. ¿Algo más? Gracias, Kemer y Leonardo. ¿Algo más? Bien, ok. Seguimos adelante. ¿Por qué queremos aplicar primero la ley antes del evangelio? Es una pregunta un poco difícil, pero es muy importante. Aplicar la ley o enseñar la ley, usarla en nuestra vida o hablar con otra persona. ¿Por qué empezamos con la ley antes del evangelio? Bueno, pastor, porque yo Pero, pienso que ay, la persona, perdón. que la persona primero debe corregirse todo. Podemos decir el evangelio, pero tenemos que corregirse todo, si es drogadicto, si es un alcohólico, de ir manera de irlo regenerando, pero también dándole que Dios es amor, Dios es consolador, y lo limpiando, pues purificando, pero de una vez con la ley y el evangelio al mismo tiempo, no por separado. Bien, no por separado. Sí, muy bien. No vamos a querer dejar de aplicar la ley o hablar de la ley sin hablar del evangelio. Sí, muy bien. Muchas gracias, Leonardo. Creo que Mercedes también tiene algo. Sí, Mercedes, sí, por favor. yo lo que decía era que muchos de nosotros le queremos mostrarle la ley para mostrarle el pecado, en qué están, en la condición que están. Y se supone que también debemos mostrarle el amor de Dios, que es Muy bien. amor, que si bien Él los restaura, y eso es lo que pasa. Bien, muchas gracias, Mercedes. Sí, y eso es algo muy importante, ¿verdad? Que, y es como Marta dice aquí en el grupo, si Álvaro y yo vamos a hablar con su vecino y queremos evangelizar al vecino de Álvaro, allá en Veracruz. Y si hablamos en primer lugar solamente de lo que hizo Jesucristo, Él murió en la cruz por ti, Él hizo todo eso por ti, pero su vecino, el de Álvaro, piensa que, bueno, está bien, pero no tengo ninguna necesidad de alguien que murió en la cruz hace 2000 años. ¿Qué tiene que ver conmigo? No podemos evangelizar bien a él así. Tampoco vamos, como nos dijo Leonardo, si solamente hablamos con el vecino de Álvaro sobre, que eres drogadicto, bueno, tú haces muchas cosas malas, etcétera, etcétera. Y él dice que, sí. Y él quiere después cambiar su vida, pero no sabe de su Salvador, no hablamos nada de lo que hizo Jesús, no hemos evangelizado a él, hemos cambiado a él a ser fariseo, pensar que él es mejor que todos y ya no es drogadicto, ya no está haciendo cosas malas, porque ya ha cambiado su propia vida. Bueno, de eso tampoco es bueno hablar de la ley sin hablar del evangelio, pero empezamos con la ley, es como nos dijo Mercedes. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa quiere un poco de la gloria, o la naturaleza pecaminosa, muchas personas piensan que, es que creo que soy una persona buena, ¿verdad? Entonces queremos mostrar a una persona que no hay esperanza sin Jesucristo, que no hay esperanza en el ser humano, que somos completamente perdidos sin Él. Y la única solución del problema del pecado es nuestro Salvador Jesucristo. Entonces Dios necesita derribarnos de nuestra esperanza en nosotros mismos para que apreciemos el Evangelio. Y no solamente es la primera vez que Álvaro y yo vamos a hablar con su vecino, también nosotros como creyentes todavía necesitamos recordar la ley de Dios, ¿verdad? Porque hay un pequeño fariseo, y ustedes conocen la historia de los fariseos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué no necesitaban Jesucristo en su vida los fariseos en general? En las historias de los evangelios,
Los fariseos siempre hablaban de sí mismos como si fueran mejores, como si no necesitaran nada de Jesucristo, ¿verdad? Porque no usaron la ley como espejo. Entonces, por eso empezamos con la ley de espejo, para decir, vecino, hay un problema del pecado, y mostrarles que la única solución es Jesucristo, ¿verdad? Después podríamos usar la ley como guía. Vamos a querer corregir la vida, cambiar la vida, etc. Pero para empezar, ¿qué hacemos? Reconocemos que somos salvos solo por Cristo, empezando por decir a alguien que hay un problema que existe. El problema es pecado, y usar la ley para mostrarles que, vecino, hay un problema aquí. Y el problema es grande, y el problema se llama pecado. Ok, muy bien. Ahora, eso es un repaso de lo que ya vieron en el video. Ahora vamos a usar la segunda mitad de la clase para hablar de unos conceptos nuevos aquí. Bueno, tiene que ver también con lo del video. Entonces ya hemos establecido que cuando leemos la Biblia y vemos lo que Dios nos dice en su palabra, vemos dos enseñanzas principales. Hay ley y hay evangelio. Y hay una diferencia, y vamos a querer distinguir entre las dos para poder leer bien la Biblia, para poder entender bien la Biblia, y para también poder compartirla bien con otras personas. Y si no entendemos la diferencia, hay un problema. Eso es lo que dice en el video también, que uno va a poder pensar, tengo que hacer lo que Dios manda para salvarme. Bueno, esta es una religión sin Cristo, ¿verdad? Si alguien pudiera salvarse a sí mismo, ¿por qué necesitamos a Jesucristo? Entonces, por eso, cuando usamos la ley, sabemos que el punto principal es mostrar nuestro pecado. Entonces, estas enseñanzas todos los mandamientos, todas las leyes de Dios nos muestra que hay un problema, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de estas cosas, no estamos hablando en primer lugar, habla de lo que Dios manda, y también hay amenazas de castigo en la ley para llamar a personas a ver su pecado y ver a su Señor Jesucristo. Es la ley, el uso de la ley, ¿verdad? El evangelio es, bueno, la palabra evangelio en griego significa buenas nuevas o buenas noticias. Es el amor de Dios. Cuando hablamos de lo que es evangelio, estamos hablando de lo que es el amor de Dios para nosotros, no la acción humana, sino la acción divina. Entonces, lo que Dios ha hecho para salvarnos, cómo Dios nos protege, cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos ha bendecido a pesar del hecho que hemos pecado contra Él. Es una historia de gracia y misericordia, de amor inmerecido. Entonces, eso es el mensaje de Evangelio en la Biblia. Y vemos que no es una contradicción, las dos cosas, como nos dijo Leonardo antes, van juntos, ¿verdad? Pero hay una distinción entre los dos. Entonces, no queremos leer algo de la Biblia que es ley como si fuera evangelio, como si fuera algo que nos salva, porque Dios usa la ley principalmente para mostrarnos nuestro pecado. Es algo muy importante. Muchas personas se han caído en mucha falsa enseñanza por mezclar los dos o por no entender la diferencia, por predicar la ley como si fuera evangelio, como si fuera algo que nos salva. Y no es así. La Biblia misma dice, Romanos 3:20, pasaje muy clave de hoy, nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. Entonces, nunca queremos enseñar la ley como si fuera evangelio. Sobre esta distinción vamos a hablar más, pero ahora hay preguntas o dudas. Mientras que contemplan esta distinción, voy a saludar a Selene. Selene, buenos días. Bienvenida.
Gracias. Muy bien, veo la mano de Francisco. Francisco, le doy la palabra. Pastor, lo estoy escuchando con atención. ¿Podría dar un ejemplo de cuando erróneamente se predica aplicando la ley en lugar del evangelio o viceversa? Sí, le voy a dar un ejemplo muy sencillo y es de uso de palabras que escuchamos mucho y siempre me llama la atención porque para mí ahora es chocante porque muchas veces señala esta confusión y es cuando un predicador utiliza la frase mucho tenemos que cuando está hablando de la vida cristiana. Ahora tienen que vivir una vida santa. Ahora tienen que hacer tal cosa. Y es un ejemplo de mal uso de la ley. ¿Por qué? Porque para mí, no para mí. Es algo que no vemos en la Biblia. La Biblia no utiliza, cuando habla a creyentes, no utiliza la frase, no van a encontrar eso en la Biblia. Tienen que hacer esto. Porque eso sería como si Dios nos diría, que no nos dice, para tener una buena relación conmigo, tienen que cumplir con estas cosas. Es ley de Dios, ¿verdad? Porque nos muestra las cosas que no podemos hacer, porque no podemos hacer lo que Dios quiere. Es un pasaje que vamos a ver más adelante, pero ahora con la pregunta, Francisco, que es bueno. Santiago 2:20, que Santiago entre en el Nuevo Testamento es un libro de mucha ley, ¿verdad? Habla mucho para mostrarnos lo que Dios quiere y en muchos lugares para mostrarnos nuestras fallas. Santiago 2:20 dice que cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. Entonces, si alguien predica la ley como si fuera posible cumplir toda la ley de Dios para tener una relación buena con Dios, es usar la ley como si fuera evangelio, como si fuera como nos salvamos. Y eso es algo muy peligroso. No queremos enseñar o predicar como si fuera el ser humano que se salvara a sí mismo. ¿Me explico, Francisco? Sí, pastor. Gracias. Bien, ok. ¿Algo más? Pero es un muy buen punto. Gracias por la pregunta, Francisco, porque creo que es algo de tanto peligro en la mezcla de los dos, ¿verdad? Hay otra palabra clave que podríamos mencionar, un muy buen ejemplo de cuando hablamos de cómo usar la ley como guía, en vez de decir tenemos que o debemos o cosas así, la manera más bíblica de que hablar cuando estamos hablando del uso de la ley como guía sería algo así. Ahora con agradecimiento vamos a querer guardar las leyes de Dios sobre el matrimonio o sobre nuestra conducta con nuestro vecino, etc. Entonces usar palabras como agradecimiento o vamos a querer hacer esto porque ya que el Espíritu Santo ha creado fe, también en nosotros Él planta un deseo de querer hacer la voluntad de Dios, un buen deseo, no para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Ok, ¿algo más? Pastor, sí, algo más. Anteriormente un hermano colocó un ejemplo de una persona que es drogadicta. Ajá. Y entonces, siguiendo este mensaje que está dando, está mal predicarle a él diciéndole, oye, es que ya no te debes drogar, es que ya debes cambiar, sino por la gracia y o sea, la manera de conducirse correctamente es por la gracia, el favor de Dios, invitarte a
a cumplir la ley, algo así. Sí, entonces, ¿qué haré? Bueno, yo en este caso, hablando y no siempre es tan sencillo, porque sabemos que hablando con una persona que es drogadicta puede ser una conversación muy larga y tras Claro, muchos días, pero sencillamente, para ponerlo sí, en términos sencillos, lo que sí, haríamos sería mostrarle su pecado como espejo. Lo que haces destruye tu relación con Dios, destruye tu relación con tu familia, con otras personas, es pecado y también sí, hasta podemos mostrar que la paga del pecado es muerte, hermano. sí. Pero después de que hayan ¿Aplicas visto ley? sí, su pecado, Sí. vamos a usar el evangelio antes de hablar del cambio de vida, ¿verdad? Entonces Mm, vamos a decir que, y si él dice, sí, he pecado, vamos a decir que Dios te ha perdonado. En Cristo Jesús, quien murió por ti, Él mm, recibió el castigo de tu pecado. Él Dios te ofrece gratuitamente su perdón, 100% sí, por la obra salvadora de Jesucristo. Pero después vamos a regresar a la ley. Ahora no utilizándolo como espejo, sino como guía. Y ahora, ya que Jesucristo te ha salvado, ¿qué vas a querer hacer con tu vida? Quisiera cambiar y sí, y vamos a querer ver en esta persona un cambio de actitud. Entonces, no cambiando su vida por tener que hacerlo, sino por haber visto que ya Dios ha declarado a esta persona no culpable de sus pecados en Cristo Jesús. Y por haber sido librado de sus pecados y del castigo en este mundo y del castigo eterno por lo que hizo Jesucristo, vamos a decir, por la obra de Dios en ti y buscando la ayuda de Dios, vamos a querer cambiar la vida. Y entonces, después vamos a usar la ley como guía, mostrándoles pasajes donde habla de cómo queremos glorificar a Dios con nuestros cuerpos, como el cuerpo es templo del Espíritu Santo ahora, y vamos a querer hacer la voluntad de Dios y también con confianza que Dios nos va a ayudar, ¿verdad? Dios es sí. el que nos da el poder de cambiar la vida después. Pero no hablando del cambio de vida como si fuera su salvación, sino es resultado de este cambio el cambio de corazón que ya tiene por haber recibido la gracia de Dios. Entiendo, pastor. Gracias. Y gracias por la pregunta, Francisco. ¿Algo más? Bien, ok. Otras cosas. Aquí tienen algo de que mencionamos antes. Y es un buen punto que nos mencionó Leonardo. Que algunas personas dicen, es que el Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo Testamento es el Evangelio. Ya no estamos bajo la ley. Entonces no nos importa lo que dice el Antiguo Testamento. Y no es así. Sí, el Antiguo Testamento tiene mucha ley, ¿verdad? Un ejemplo sería los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. Pero también hay mucho evangelio, mucha Dios muestra su amor en el Antiguo Testamento también. Buenas noticias de salvación, de bondad. Un ejemplo es lo que mencionamos antes, la promesa de un Salvador. La primera promesa vemos en Génesis 3:15, pero también otros lugares que son de evangelio. Salmo 23 habla de la bondad de Dios para nosotros, la protección de Dios, la salvación eterna de Dios. Un capítulo muy bonito, una profecía muy clara de la obra salvadora de Jesucristo, Isaías 53. También está en el Antiguo Testamento. También nos muestra que iba a ser el Salvador cuando vino para salvar al mundo. Entonces hay mucho evangelio. También en el Nuevo Testamento vemos que la ley
Jesucristo vino y en el Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte de Mateo 5 y 6, es ley, es una explicación de la ley. Jesucristo muestra lo que Dios exige. ¿Para qué? Para que reconozcan los pecadores su necesidad, ¿verdad? Tienen el mismo propósito en el Nuevo Testamento que tenían en el Antiguo Testamento. El primer uso es uso de espejo, ¿verdad? Que nos muestra nuestro pecado. Vemos a Jesucristo muchas veces predicando la ley. Pero también, por supuesto, hay mucho evangelio. Veo el sacrificio de Jesucristo en la cruz, por ejemplo, en los 4 evangelios. Muestra el evangelio. Entonces, no la acción humana, sino la acción de Dios, la acción salvadora de Dios, la bondad, la gracia, el amor inmerecido. Entonces, eso es la clave del entendimiento de las Escrituras. Ver que la salvación es acción de Dios y el uso de la ley es espejo y guía. Sí, freno también para la sociedad, pero para el cristiano es ver nuestro pecado y después de ver, recordar las buenas noticias de la salvación en Cristo Jesús, usarla como guía para saber cómo agradecer a nuestro Salvador. Ok. Sobre lo que tenemos aquí en la pantalla, ¿tienen preguntas o dudas? Profe, este material está en la página web, porque me Sí. interesa esta lámina que acaba de poner. Me gusta Sí. la lámina. Sí, todas las diapositivas de PowerPoint están disponibles en nuestro sitio de web. Todo lo que ven aquí están disponibles para ustedes. Entonces, apenas cambiamos lo que es nuestro sitio de web, lo actualizamos, pero está ahí bajo donde dice discipulado y tiene todos los cursos y hace clic allá donde dice las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio, puede ver todas estas diapositivas allá para descargar. Yo sé Qué que bueno. es mucho que escribir en el momento, sí. Y también si hay otras cosas, siempre me pueden enviar un mensaje si no pueden encontrar el lugar y yo te puedo ayudar. Guido. Sí, una consultita, pastor. La ley, el Sermón del Monte, Mateo 5, ¿verdad? Ahí menciona las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres del espíritu, porque ellos verán el reino de Dios, todos así sucesivamente bienaventurados. Eso es una ley, lo que está diciendo. Esa parte, no sé, no pude entender. Sí, gracias, Guido. Porque esta parte específicamente, y en esta parte, y no es puro ley el Sermón del Monte, especialmente más adelante en el Sermón del Monte vemos la ley, por ejemplo, cuando Jesucristo dice, ah, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio, por yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Es pura ley de Dios. En las bienaventuranzas al principio de Mateo 5, tal vez podríamos decir que Jesucristo está predicando allá la ley porque está hablando de nuestra acción, pero también también habla de nuestra acción, pero junto con el Evangelio en este caso, porque, por ejemplo, habla de recibir consolación, de heredar la tierra, de ser saciados. Entonces habla de que hay un tiempo ahora de pobreza, de llorar, de todas esas cosas. Pero viene nosotros serán tratados con misericordia. Entonces, y en unos lugares vamos a ver esto, que Jesucristo y en otros lugares y otros escritores de la Biblia hablan de eso cuando hablan de la ley en una manera suave, especialmente para los que han visto sus pecados y están batallando con dificultad. Él dice que
Bueno, así vas a vivir ahora, pero viene el día de consolación. Buenos días, damos la bienvenida a Yuri. Yuri, buenos días, bienvenida. Buenos días, profe. Ok, es un placer, Yuri, estar aquí contigo de nuevo. Ahora vamos a seguir adelante. Unas cosas de que hablar. Es importante el contexto, ya hablamos en la lección pasada sobre esto, y el video también habla de esto. Es importante decir, para saber qué tipo de ley, qué es la ley que estamos viendo y si aplica a nosotros, usar el Nuevo Testamento para entender el Antiguo Testamento, y también a ver si nos aplica la ley todavía hoy en día en algunas partes. Un ejemplo, en Mateo 10, Jesús envía a los discípulos a evangelizar los pueblos de Judea. Y él les dice que no lleven dinero en su viaje. Mañana mismo voy a estar de viaje en la República Dominicana, visitando a estudiantes que están plantando iglesias allá. No debo llevar dinero en mi viaje porque Jesucristo dijo en Mateo 10 que no lleven dinero en su viaje. La verdad es que sí puedo llevar dinero sin violar la ley de Dios, porque vemos esto en su contexto. Fue algo para ellos en su tiempo, pero no es la voluntad de Dios para todos los tiempos. Como sabemos, porque no se repite esta ley en otros lugares, porque vemos ejemplos de misioneros como Pablo llevando dinero en sus viajes misioneros. Entonces no es la voluntad de Dios para todos los tiempos, es algo específico para ellos en este envío específico, en este capítulo específico en Mateo 10. Entonces es importante cuando pensamos en la ley de Dios, pensar quién está hablando, a quién o a quiénes habla Jesucristo. En este lugar está hablando a ellos, no a personas por todos los tiempos, para todos los tiempos. Otro muy buen ejemplo es Juan el Bautista con el rey Herodes en Mateo 14. El rey Herodes había tomado la esposa de otro hombre para sí mismo. Predica la ley Juan el Bautista al rey Herodes para mostrarle su pecado, ¿verdad? Entonces usa la ley de Dios de no cometer adulterio, y él usa eso para mostrar al rey Herodes su pecado. Si se hubiera arrepentido el rey Herodes, hubiera predicado después el evangelio Juan el Bautista. Pero sabemos cómo terminó. En vez de arrepentirse, el rey Herodes corta la cabeza de Juan el Bautista. Entonces no tuvo la oportunidad de predicar el evangelio en ese caso, ¿verdad? Pero eso otra vez vemos el uso de la ley. Juan el Bautista usa la ley como espejo en su predicación al rey Herodes. Bien. Ok. Ahora, esto es lo que vamos a hacer. Para practicar esta identificación de ley y evangelio, voy a poner algunos pasajes en la pantalla y me van a decir si es ley que muestra nuestros pecados, que dice lo que Dios manda, que dice que Él quiere que nosotros hagamos como seres humanos, si es ley o es evangelio, acción de Dios para salvación, para protección, mostrando su bondad. Entonces voy a poner aquí en la pantalla algunos pasajes y les voy a pedir a ustedes a decirme si es ley o es evangelio. En primer lugar, Éxodo 20, versículo 14. Dice, no cometerás adulterio. ¿Es ley o es evangelio? Álvaro. Es ley. Es ley. Ok, de Ley. algunas personas al mismo tiempo. Bien, es ley, ¿verdad? Es ley moral. Es la ley. Se repite en otras partes de la Es ley, es ley. Sí, para decirnos que eso es lo que Dios quiere para nosotros, para todos los tiempos.
que no cometemos adulterio. Bien, otro pasaje aquí, de Levítico 5:15. Eso es lo que dice, cuando alguien comete una falta y sin proponérselo, peque en las cosas santas del Señor, de sus rebaños, presentará al Señor un carnero sin defecto como ofrenda por su pecado. El precio se estimará en monedas de plata según el peso oficial del santuario. ¿Es ley o evangelio? Ley Es ceremonial. ley, Es ley. es ley. Bien, muy bien. Y yo escuché hasta alguien diciendo que tipo de leyes es ley ceremonial. Bien, Ceremonial. muy bien. Es del Antiguo Testamento. Es un buen ejemplo de la ley ceremonial de un ofrenda, un sacrificio especial que hicieron. Otra vez del Antiguo Testamento, aquí tenemos de Salmo 46. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. ¿Es ley o evangelio? Es Evangelio. 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 Evangelio, muy bien. Habla de Dios y de su bondad, de su acción, de lo que hace para nosotros, motivado por su amor. Bien. Ahora, Salmo 1:1. Bienaventurado el hombre que no ande en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. ¿Es ley o evangelio? Ley Evangelio. moral. Es ley moral. Es ley, bien, exactamente, ley moral. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Es el deseo de Dios para lo que hacemos. Otra vez, eso puede ser en primer lugar para nosotros espejo, ¿verdad? Ley moral, bien. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en que, aunque cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ley o evangelio? Evangelio. 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 Evangelio, muy bien, ¿verdad? Puro, Entonces, es puro evangelio. exactamente, puro evangelio, 100% gracia de Dios para con nosotros, que a pesar de nuestro pecado, Cristo murió por nosotros. Habla de su acción salvadora para nosotros. Una más. Aquí Lucas 10, versículo 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ley o evangelio. Ley. Tiene de Primer los mandato. dos. Esto sería un ejemplo de la pura ley en el Nuevo Testamento. Habla solamente de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Entonces, es un muy buen ejemplo de la ley de Dios, nuestra acción. No hay ningún ser humano que ha amado a nuestro Señor con todo el corazón, alma, fuerzas y mente. Y siempre ama a su prójimo como a sí mismo. Entonces, es un buen ejemplo de la ley de Dios en el Nuevo Testamento. Ok. Ya les voy a poner otra cosa aquí en la pantalla, porque lo he escuchado muchas veces. No aparecen estas palabras en sí en la Biblia, pero he escuchado muchas personas que lo dicen. Y lo voy a poner aquí como pregunta. ¿La obediencia trae bendición, sí o no? Sí, ¿Sí? sí. Cuando Ok. creemos cuando la obediencia, cuando nosotros creemos en las promesas de Dios, claro que tenemos bendiciones. Ok. Voy a poner aquí unos pasajes. Voy a poner, porque es un dicho muy común, ¿verdad? Tenemos por lo menos por lo general, menos problemas
cuando obedecemos a Dios? En un sentido podemos decir que sí. Ok, un ejemplo, Efesios 6:1. Eso es lo que dice Efesios 6:1. Efesios, dame un momento, 6:1. Dice, hijos, bueno, voy a decir Efesios 6:1 y 2 y 3. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Entonces, hay una promesa. Entonces, dice que en un sentido sí puede tener bendiciones terrenales, obedecer a sus padres, ¿verdad? Ya va a tener más paz en la casa, más tranquilidad en la vida. Ok, eso viene de Efesios 6:1, 2 y 3, debe decir. Pero también en otro sentido, no necesariamente siempre, ¿verdad? Porque también nos traerá dificultades. Segunda de Timoteo 3:12. Dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, también el cumplimiento nuestro de la ley de Dios nos puede traer dificultades, persecuciones en esta vida. Y es lo que dice la Biblia. Entonces, tenemos cuidado con este dicho, la obediencia trae bendición. Si pudiéramos cumplir toda la ley de Dios, obedecerlo, si pudiéramos tener una obediencia perfecta, sí nos traerá bendiciones. La bendición de vida eterna. Si nunca habíamos pecado, si nunca pecamos, no necesitamos a ningún Salvador. En este sentido, la obediencia nos traería bendición. Pero lo que es cierto es que hemos pecado contra Dios. Entonces no podemos decir para nosotros que hemos pecado que la obediencia trae la bendición más grande de perdón y paz con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no podemos ser perfectos. Es lo que leímos antes de Santiago 2:10, ¿verdad? La ley nos muestra que Dios quiere que hagamos todo lo que Él nos ha mandado y no lo hemos hecho. Entonces, eso es lo que Una dice. pregunta, Esto es lo que dice aquí. Sí, la pregunta en un momento, Yuri. Gálatas Ok. 3:10 dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, nosotros nunca queremos depender de las obras de la ley para bendición, ¿verdad? Sabemos que la bendición es de Dios, es por su bondad. No nos da la bendición como si fuera pago de nuestras buenas obras, sino es por su bondad. No es porque Dios nos debe bendición, es porque nos da bendición por su amor inmerecido. Ok. Ahora, Yuri, te doy la palabra. Ya pasó, porque ya ni me recuerdo, pero era algo así como que lo anterior, Okay. que usted decía que no somos perfectos, no somos santos, pues no somos, no sé cuál fue la palabra que utilizó, pero sí llegamos a ser perfectos, justos, por la obra vicaria de Cristo. Él nos ve santos, Él nos ve justo, Él nos justifica por la obra perfecta de Él. Ya Él no va a castigar a Yuraima, ni a usted, ni a los hermanos. Ya Él castigó a su hijo. Así es, Yuraima. Muchas gracias. Muchas gracias. Y es así, ¿verdad? Que Dios es misericordioso. Y ahora, y eso nos trae a nuestro último punto de hoy, de lo que tiene que ver Jesús con la ley.
Entonces, y ya nos contestó esto, ¿verdad? Jesucristo cumplió la ley en nuestro lugar. La obediencia de Jesucristo trae la bendición de paz, perdón y vida eterna. Entonces, la obediencia trae bendición, pero vamos a decir en una manera más bíblica, la obediencia de Jesucristo trae la bendición de paz, perdón y vida eterna. Y eso tiene que ver con lo que Jesús, con la relación entre Jesús y la ley. Jesucristo no vino para que la ley ya no existiera, sino para cumplir la ley en nuestro lugar. ¿Tenía Jesús que obedecer la ley de Dios? Sí. Entonces, eso es, él vino no con este propósito. Eso es lo que dice en Gálatas 4. Gálatas 4 habla mucho del uso de la ley, porque allá en Galacia hubo mucha confusión sobre el uso de la ley, mucha falsa enseñanza. Unos maestros habían llegado allá a esas iglesias para predicar que tuvieron que cumplir la ley para salvarse. Y Pablo escribe la carta a ellos, a los Gálatas, específicamente para decir que no es así. Jesucristo cumplió la ley en nuestro lugar para que ya no hay nada que nosotros tenemos que hacer para salvarnos. Es obra de Jesucristo. Eso es lo que dice aquí en Gálatas 4, 4 y 5. Cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, es ser humano, y así sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a nosotros, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, Jesucristo, ¿qué hizo él? Tomó nuestro lugar bajo la ley, ¿verdad? Así, el requisito de cumplir toda la ley de Dios fue para él también. Pero hay una diferencia, ¿verdad? En vez de caerse en el pecado, él vivió bajo la ley, sujeto a la ley, la vida perfecta que nosotros no hemos vivido. Entonces ya tenemos, en lugar de nuestra propia santidad, como apenas nos dijo Yuri, en vez de tener nosotros la dependencia de nuestra obediencia, ya podemos depender de la obediencia de Jesucristo, porque Él sí cumplió perfectamente la ley en nuestro lugar. Esto es lo que dice aquí en la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento. Él es el sumo sacerdote. Él es el que vino a interceder por nosotros antes de su Padre Celestial. Él vivía en este mundo como nosotros, pero hay una diferencia: vivía sin pecado. ¿Qué es el resultado? Eso es lo que dice en Romanos 5:19. Entonces, Adán, como nuestro primer padre, se cayó en el pecado. Y por él, todos nosotros fueron constituidos pecadores. Ya somos herederos del pecado, ¿verdad? Porque nuestros padres son pecadores, también nosotros vamos a ser pecadores. Pero por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Entonces somos salvos por la obediencia de uno solo, de Jesucristo, ¿verdad? Entonces somos constituidos justos, declarados inocentes, salvados por la obediencia de Jesucristo. Es así, como dice en 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que él recibiéramos la justicia de Dios. Eso es lo que llamamos el gran intercambio. Él vivió la vida perfecta que Dios exige. Él, cuando murió en la cruz, recibió el castigo de nuestros pecados, y en cambio, Dios lo trató como pecador, como dice aquí. Dios trató como pecador a él, castigando justamente a él,
por nuestros pecados y en cambio recibimos nosotros la justicia de Dios, la obediencia suya. Entonces hablamos de dos conceptos aquí que son un poco difíciles, la obediencia activa y pasiva de Jesucristo. Cuando hablamos de la obediencia activa, estamos hablando que Jesucristo activamente, con sus acciones, cumplió la ley de Dios. Es la obediencia activa. La obediencia pasiva es un término que usamos para decir que Jesucristo pasivamente recibió el castigo de Dios. Sin hacer nada, Él recibió el castigo de Dios. Él vivió activamente la vida perfecta en nuestro lugar, cada día de su vida. Entonces Jesucristo nos salvó en la cruz, sí, pero también nos salvó por toda su vida inocente que Él vivió. Es un concepto profundo, bíblico, importante. ¿Tienen preguntas o dudas sobre este concepto que va a ser el último concepto, la última parte de nuestra clase de hoy? Bueno, si tienen preguntas o dudas o algo de que quisiera hablar un poco más, me voy a quedar por unos minutos después de la clase para contestar las preguntas o para hablar un poco más de estos conceptos de que estudiamos hoy. La conclusión de la lección 2, ya hablamos de las dos enseñanzas principales de la Biblia, ley y evangelio. El significado espiritual tiene para nosotros la obediencia perfecta de Jesucristo a toda la ley de Dios, es que su obediencia ahora es nuestra. Su santidad es lo que Dios ve cuando ve a nosotros por medio de la fe. La obediencia perfecta de Jesucristo es nuestra. Esto es nuestra salvación, ¿verdad? Cuando hablamos de nuestra obediencia es otra cosa, no es nuestra salvación. Es nuestra manera de agradecerle a Él, pero la obediencia de Jesucristo es lo que nos cubre por medio de la fe, lo que nos presenta ante Dios ya inocentes de pecado, porque ya Jesucristo vivió la vida perfecta, sujeto a la ley, como dice en Gálatas 4. Ok, si tienen algo más de qué hablar, después de la clase me voy a quedar o también me pueden enviar siempre mensajes directo por medio de WhatsApp. Pero ahora vamos a concluir esta sesión con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu ley, que nos muestra que somos pecadores, que nos muestra la verdad, que nosotros no hay manera de salvar, de salvación, de tener una relación buena contigo, de vida eterna. Te damos gracias por tu evangelio, que nos muestra que tú eres la única solución, que tú nos amaste y nos enviaste tu único Hijo Jesucristo, quien nos ha salvado, quien nos ha dado su obediencia, en cambio recibió nuestro castigo en la cruz. Ayúdanos, Señor, a ver este mensaje sencillo, a querer hacer tu voluntad, no por obligación, sino por alegría, por todo lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra para compartir tu paz con otras personas en nuestras vidas. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, fue un placer. Les voy a poner la tarea aquí en el grupo. ¿Algo más de qué mencionar? El lunes vamos a estar aquí de nuevo con el favor de Dios. Su profesor va a ser mi asistente seminarista Juan David Escobar. Voy a estar de viaje y él me va a ayudar. Él es muy capacitado, muy listo para dar la clase. Está trabajando conmigo y una sola vez él va a dar la clase, que sería la clase del lunes que viene. Que Dios les bendiga. Fue un placer. Gracias. Hasta luego, gracias. Dios le bendiga, pastor. Dios bendiga a todos. Gracias igualmente. Dios le bendiga, pastor. Hasta el lunes. Hasta el lunes.
Bueno, ahora les voy a dar la palabra a ustedes. Si hay algo de qué hablar, aquí estoy. Yo quiero hacerle una pregunta, profe. Usted, como estoy tomando tantos cursos, usted es el profesor Andrew Johnston, ¿verdad? Así es, así es. Ajá, y tenemos la clase lunes y miércoles. ¿Y el horario cuál es? ¿10 de la mañana hasta las 11:40? Bueno, depende en la zona, en el país, porque cada país tiene su propio, pero está en Venezuela, ¿verdad, Yoraima? Sí, estoy en Venezuela, estoy en Venezuela. Dame un momento. La hora de Venezuela sería en la clase de la mañana sería a las 10:30 de la mañana y a las 9 de la noche. ¿Está bien, Yoraima? ¿Y utiliza más Yoraima o a veces utiliza Yuri también? Yuri, sí, es Yuri Yuri. más, ok. Ajá, es el diminutivo. Entiendo. Ok, muy bien, muy Sí. bien, muy bien. Ok, y otra preguntita ya va, que me falta. ¿Y ya usted dijo cuál va a ser el proyecto final? Todavía no, ¿verdad? El proyecto final aquí va a ser como preguntas sobre algo sencillo. Les voy a compartir un documento que tiene preguntas Ok, sobre lo muy que bien. estudiamos. Muy bien, gracias, profesor. De nada. Chao. Chao. Profesor, otra pregunta. Estaba viendo que para saber cuándo es ley moral es cada vez que nos nombra vosotros o ustedes, es cuando son leyes morales. Sí, pero a veces está hablando como ustedes o vosotros, hablando a personas específicas. Por ejemplo, en Mateo 10, cuando dice no lleven dinero en el viaje, utiliza la forma de Jesucristo, la forma de ustedes y de vosotros, a los discípulos en ese tiempo. Entonces, es más útil, Leonardo, es sencillamente pensar, ¿y qué otros lugares en la Biblia hablan del mismo tema? Entonces, para ver si es la voluntad de Dios para todos o en una circunstancia específica. Ok. Gracias por la pregunta. ¿Algo más, Manuel o Mercedes? ¿Algo más de qué hablar? Profe, ya era que no podía cerrar y despedirme. Como, Dios me lo bendiga. Hasta el lunes si quiere, que estaba ocupada. Ay, cuídese. Gracias. Adiós, Sí, bye. hasta la próxima. Bendiciones. Dios me bendiga. Bye. Bendiciones a todos. Nos vemos en la próxima clase. Si Dios lo permite. Amén. Muy bien. Que Dios les bendiga. Fue un placer. También, Manuel. Nos vemos.